Hay personas que aseguran haber visto cosas extrañas durante la madrugada, historias que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en simples anécdotas familiares, pero hay otras que cambian para siempre la forma en la que alguien vuelve a recorrer un camino. La historia que estás por escuchar me la contó un tío hace más de 10 años, y hasta el día de hoy jamás ha vuelto a tomar esa misma desviación. Mi tío siempre fue una persona muy tranquila. Le gustaban las fiestas, sí, como a cualquiera, pero nunca fue de esos que inventaban historias para llamar la atención. De hecho, durante años conviví con él en reuniones familiares y jamás lo escuché presumir cosas paranormales. Por eso, cuando contó esto, todos nos quedamos en silencio. En la casa donde toda la familia solía reunirse los fines de semana, atrás había un patio grande, completamente cubierto de pasto. Sacamos unas sillas, algunos estaban tomando refresco, otros cerveza, y la conversación empezó a cambiar hacia esas historias que siempre aparecen cuando cae la tarde. Alguien preguntó si alguna vez había pasado algo raro en el pueblo. Mi tío sonrió, guardó silencio unos segundos y dijo algo que todavía recuerdo. Hay un camino por el que nunca más he vuelto a pasar. Todos pensamos que estaba bromeando, pero su expresión no cambió. Entonces comenzó a contar. Todo ocurrió muchos años atrás. Había ido a una fiesta en un pueblo cercano, una de esas fiestas donde hay música toda la noche, comida, cerveza y prácticamente todo el pueblo termina reunido. La fiesta transcurrió completamente normal, nada fuera de lo común. Cuando terminó, decidió regresar manejando a casa. Eso era algo que hacía muy seguido, sin importar si había tomado o no. Conocía perfectamente la carretera, cada curva, cada bajada, cada desvío. Era un camino que había recorrido decenas de veces, pero aquella madrugada todo sería diferente. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Los últimos 20 minutos antes de llegar al pueblo eran los más complicados. La carretera comenzaba a descender entre curvas. A un lado solo había árboles, bosque, y en ciertas partes la neblina era tan espesa que apenas permitía ver unos cuantos metros hacia adelante. El clima en esa zona siempre había sido húmedo, y durante la madrugada, conducir ahí requería mucha atención. Al final de esas curvas existía una pequeña desviación. Era un camino más corto. Atravesaba un pequeño cerro y conectaba directamente con las primeras casas del pueblo. Normalmente la tomaba sin problema. Aquella noche también decidió hacerlo. Al comenzar la desviación había un tope, uno de esos que anuncian que estás entrando a una zona poblada. Mi tío redujo la velocidad, pasó el tope y justo después el automóvil se apagó. Al principio no le dio importancia, era un coche estándar. Pensó que simplemente había soltado mal el clutch, o quizá no aceleró lo suficiente. Incluso llegó a pensar que el alcohol podía haber influido un poco. Intentó encenderlo de nuevo, nada. Volvió a intentarlo, silencio. Fue entonces cuando levantó la vista del volante y la vio. A lo lejos, una mujer, caminando lentamente hacia él. Vestía completamente de rojo. No era un rojo oscuro, era un rojo intenso, de esos que llaman la atención incluso en medio de la oscuridad. Tenía el cabello largo, completamente negro. Su caminar era tranquilo, sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Mi tío siempre dijo que lo más extraño no era la ropa ni el cabello, era el rostro, porque simplemente no podía distinguirlo. Era como intentar enfocar algo que siempre permanecía borroso, como si un velo extremadamente fino cubriera toda su cara. Podía ver que había un rostro, pero no podía reconocer ninguna facción, ni ojos, ni nariz, ni boca, nada. Mientras ella seguía acercándose, el carro seguía sin encender, y entonces, como si nunca hubiera tenido una falla, el motor arrancó de inmediato. Justo cuando la mujer estaba a unos cuantos pasos del automóvil, mi tío respiró aliviado. Pensó en irse, pero algo lo hizo quedarse, quizá porque era muy tarde, quizá porque estaba sola, quizá porque cualquier persona habría pensado lo mismo. Bajó lentamente el vidrio del lado del pasajero y le preguntó si necesitaba que la llevara al pueblo. La mujer no respondió de inmediato.
Solo siguió caminando, hasta quedar justo al lado de la puerta. Apoyó lentamente una mano sobre el marco de la ventana, después la otra, y fue entonces cuando mi tío alcanzó a ver algo que jamás olvidó. Su piel era demasiado pálida, no blanca, pálida, como si no hubiera una sola gota de sangre debajo de ella. Sus manos parecían casi transparentes, y sus uñas tenían exactamente el mismo color, sin vida, sin tono, sin color. Mientras él intentaba comprender qué estaba viendo, ocurrió algo todavía más extraño. Mi tío siempre llevaba un pequeño collar de plata, muy sencillo, con una cruz. Era un collar que usaba todos los días, sin excepción, y justo en ese momento, la cruz comenzó a brillar. No como un foco, no como algo exagerado, simplemente como si una luz invisible se reflejara únicamente sobre ella. Mi tío asegura que alrededor no había ninguna luz que pudiera provocar ese reflejo. La mujer levantó ligeramente una mano, no para tocarlo, no para abrir la puerta, solo dio 2 pequeños golpes sobre el marco del automóvil. Ese gesto que cualquiera hace cuando se despide de alguien que ya va manejando. Tap, tap. Después habló, con una voz completamente tranquila. Vete. Hizo una pequeña pausa y añadió una frase que jamás olvidó. Aún no es tu tiempo. Nada más. Mi tío aceleró, no volteó, no preguntó nada, simplemente siguió avanzando. Y mientras el automóvil comenzaba a alejarse, la luz de la cruz desapareció por completo. Al mismo tiempo, una neblina mucho más espesa comenzó a cubrir el camino. Instintivamente miró por el retrovisor. La mujer seguía ahí, inmóvil, y poco a poco, la neblina comenzó a envolverla, hasta que dejó de verla por completo. Cuando llegó a su casa, mi tía fue quien abrió la puerta. Dice que nunca lo había visto así. No lloraba, no gritaba, pero tenía el rostro completamente pálido, las manos frías y una expresión que nunca volvió a ver en él. Sin decir prácticamente una palabra, abrió una botella de tequila, se sirvió un caballito, lo tomó de un solo trago, luego otro y otro más. Después se fue directamente a la cama. Ya acostados, le contó todo a mi tía. Ella escuchó la historia completa y los dos guardaron silencio. Al día siguiente volvieron a hablar del tema. Intentaron encontrar una explicación, pero al final solo llegaron a una conclusión. Quizá, simplemente, ese día todavía no era su tiempo. Han pasado más de 10 años desde aquella madrugada. Mi tío nunca volvió a ver algo parecido, nunca volvió a mencionar que aquella mujer regresara, pero hay algo que sí cambió para siempre. Cada vez que pasa por esa carretera, evita esa desviación, aunque tenga que recorrer más kilómetros, aunque llegue más tarde, aunque el otro camino sea más largo. Prefiere cualquier ruta antes que volver a pasar por el lugar donde una mujer vestida de rojo le dijo: aún no es tu tiempo.